externa es llamada túnica también, túnica íntima. La media, llamada túnica media. Y la más externa se llama túnica adventicia. Entonces, vamos a ver qué compone cada una de estas túnicas. La composición entre arterias y venas van a ver ustedes que va a variar, pero normalmente todas tienen estas tres capas, por eso es importante aprender. La túnica íntima, esta es la que está en la parte más interna, por lo tanto va a tener un revestimiento. ¿Cómo se llama ese revestimiento? ¿Cómo? Endotelio. Perfecto. Entonces, como primer capa, la túnica íntima va a tener una capa simple de células epiteliales planas. ¿Ese epitelio dónde va a estar adosado? A una lámina basal. Y debajo de esa lámina basal, tejido subendotelial, tejido conectivo laxo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver también que hay una capa, se llama la capa o túnica media. Esa túnica media es una capa organizada en estratos circunferenciales de células musculares lisas. Entonces, la túnica media se caracteriza por tener en su gran mayoría células musculares lisas. ¿Qué más vamos a tener aquí? Elastina, fibras reticulares y proteoglucanos. En la túnica adventicia, ¿qué voy a encontrar? La túnica adventicia es la más externa, ¿verdad? Esta túnica adventicia está formada principalmente por colágeno, que está distribuido en fibras longitudinales, además de fibras elásticas. Y una particularidad de esta túnica adventicia es de que tiene vasos y tiene nervios. ¿Cómo se llama esa composición de vasos? Se llama vasavasorum. Y la composición de nervios se llama nervivasorum. ¿Cómo, doctor? ¿Hay vasos sanguíneos en los vasos sanguíneos? Sí. Porque no se olviden que estas células musculares necesitan irrigación. Ellas no se nutren con la sangre que va corriendo a través de la sangre. Entonces necesitan tener una irrigación propia. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Veamos este revestimiento. Este revestimiento que se llama endotelio vascular. El endotelio vascular va a cumplir con diferentes funciones. Vamos a ir repasando cuáles son las funciones. ¿Qué tipo de tejido es el endotelio? El tejido epitelial. Perfecto. Ese tejido epitelial, ¿recuerdan cuando vimos el tema de epitelio? Las células epiteliales se conectaban unas con otras a través de uniones. Estas uniones entre este tejido epitelial son las uniones estrechas. Y también tenemos uniones comunicantes. ¿Ya? Dos tipos de uniones, estrechas y comunicantes. A ver, ¿por qué se unen estrechamente las células endoteliales? ¿Por qué? Va a funcionar como, ¿cuál es una de las principales funciones del epitelio? Barrera. Este endotelio, como principal función, es mantener una barrera de permeabilidad selectiva. O sea, él decide qué moléculas entran, cuáles no. Vamos a ver que también este endotelio tiene una capacidad de producir anticoagulantes como la trombomodulina y también antitrombóticos como la prostaciclina y el activador tisular de plasminógeno, que lo que hacen es
actuar como una barrera antitrombótica, es decir, que me ayuda a la no formación de coágulos. Si sabemos que la sangre está corriendo a través de este vaso sanguíneo, la mejor forma de prevenir los coágulos es que nuestro endotelio, que está siempre en contacto, fabrique productos anticoagulantes y antitrombóticos, antiagregantes plaquetarios. Además, estas células tienen en su superficie glucoaminoglucanos que tienen estructuras moleculares muy parecidas a la heparina. La heparina funciona como un anticoagulante. ¿Okay? Otra de las funciones van a encargarse de la modulación del flujo sanguíneo y de la resistencia vascular. Ellos tienen la capacidad de dilatarse, de contraerse para aumentar o disminuir la resistencia vascular y modificar el flujo sanguíneo. Otra función, este endotelio en su citoplasma, desde el núcleo va a empezar a elaborar o expresar moléculas de adhesión. ¿Para qué sirven esas moléculas de adhesión? Además de la producción de interleucinas de tipo 1, 6 y 8, sirven para regular y modular la respuesta inmunitaria. Las moléculas de adhesión para que puedan células como los neutrófilos, por ejemplo, llegar hasta este lugar, y las interleucinas para poder llamar y proliferar a los linfocitos. Estimulan a las células hematopoyéticas a diferenciarse en linfocitos. Estas interleucinas se producen ¿dónde? En el endotelio vascular. Entonces son varias las funciones que tiene que cumplir esta primera capa de revestimiento de células planas plagadas, conocido como el endotelio vascular, que forma parte de la túnica. ¿De qué túnica? ¿De qué túnica? ¿De qué túnica? ¿De qué túnica? Íntima. Túnica íntima, no la duda, ¿ya? Bien. Vamos a hablar un poquito acerca de biología molecular. Me voy a traumatizar un poquito. Dijimos que este endotelio tenía como una de sus funciones el regular el flujo, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacía? Generando vasoconstricción o generando vasodilatación. ¿Cómo genera vasodilatación en el endotelio vascular? ¿Cómo se relaja para poder generar vasodilatación? Para disminuir la resistencia vascular periférica. Bien, existe algo que se llama fuerza cizallante. ¿Qué es esto? El flujo sanguíneo está corriendo a través de una arteria, está corriendo a través de una vena, choca contra las paredes, contra el endotelio. Esa sangre, no se olviden que tiene adentro ¿qué? Proteínas, tiene células. Esas proteínas están constantemente chocando contra el revestimiento, ¿verdad? Generando una fricción. Eso está avanzando, pero genera fricción. Eso es una fuerza cizallante. Ya es una fuerza que impacta sobre el endotelio. Miren acá, en su imagen, los glóbulos rojos impactan sobre la pared endotelial. Y eso se considera como una fuerza cizallante, ya en su movimiento normal. ¿Qué va a generar esa fuerza cizallante? Esa fuerza cizallante estimula el factor de crecimiento endotelio vascular, o más conocido como VEGF, Vascular Endothelium Growth Factor. ¿Qué hace ese factor de crecimiento endotelio vascular?
ese factor de crecimiento endotelial lo que hace es estimula a la producción de óxido nítrico sintetasa endotelial, o conocido como ENOS. Óxido nítrico sintetasa endotelial. Ese óxido nítrico sintetasa endotelial necesita ¿de quién? Necesita de la acción del calcio. El calcio tiene que unirse al ENOS. ¿Para qué? Para que pueda entrar en contacto con este aminoácido que se llama L-arginina. La L-arginina es un aminoácido esencial que vamos a encontrarlo ¿dónde? En el citoplasma de la célula endotelial. Una vez el ENOS entra en contacto con la L-arginina, va a haber un proceso de oxidación con oxígeno y se va a producir óxido nítrico, NO, óxido nítrico. ¿Qué va a pasar con ese óxido nítrico? ¿Dónde está aquí? Aquí está el óxido nítrico, ubíquenlo. ¿En qué lugar está el óxido nítrico? Está dentro de la célula endotelial. ¿Qué tiene que hacer él? Tiene que atravesar la capa subendotelial e ingresar ¿a dónde? ¿Qué será esto? ¿Qué es? Músculo liso, a las células musculares. Este óxido nítrico ingresa a la célula muscular y entra en contacto con una proteína enzimática que se llama guanilato ciclasa. Ese guanilato ciclasa lo que hace es estimula la producción, el aumento de monofosfato de guanosina cíclico. Aquí está. Monofosfato de guanosina cíclico. O por sus siglas, C de cíclico, G de guanosina, M de mono y P de fosfato. ¿Ya? Este monofosfato, son en inglés las siglas. Este monofosfato de guanosina cíclico entra en contacto con una proteína quinasa tipo G, que es un segundo mensajero, y envía ese mensaje. Aquí está faltando, por ejemplo, la vía del inositol trifosfato con calcio, pero ya es mucho para ustedes. Y eso genera de que el calcio deje de actuar sobre la célula muscular, por lo tanto haya relajación. Si hay relajación, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el vaso? Se va a dilatar, entonces genera vasodilatación.